Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ya es viernes 29 y el día de hoy yo le deseo al Señor que lo llene y que la llene con su Espíritu Santo. Le pido al Señor que nos bendiga para poder entender esta escritura, esta palabra que como todos los días corremos para poderla leer y compartir un ratito, porque tiene tanta riqueza que yo, como siempre les digo, lean y relean las lecturas que la iglesia nos propone. Es el magisterio de la iglesia. El día de hoy le quiero pedir al Señor, como todos los días, que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos envíe la fuerza del Espíritu Santo para poder hacer vida a esta palabra. Y como todos los días, que María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María, como Madre de nosotros, nos acompañe y nos conduzca junto a San José para entender esta escritura y que nos lleve a los pies de su Hijo Jesús. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En Hebreos, en el capítulo 10, al final nos corresponde el día de hoy, el predicador exhorta a la comunidad que regresen a la alegría que tuvieron cuando iniciaron. Hace ver la explicación que se da es de que les recuerda de la conversión que tuvieron y del bautismo que recibieron, que les dé ánimo y fuerza, porque muchos de ellos están siendo perseguidos, encarcelados, les están quitando sus propiedades. Se cree, los comentaristas creen que es cuando en los años del emperador Nerón, años 64 por ahí, pues se desató con mucha furia sobre todos los primeros cristianos, especialmente los judíos que se estaban convirtiendo, no solo en Roma, en Palestina, en Israel, en todos los lugares en donde Roma era dominante. Andaban persiguiendo a ese nuevo camino, a esa nueva religión, vamos a decir, ese nuevo despertar que tenía toda la humanidad, que trajo el Señor. Y les exhorta a dos cosas: perseverancia y fidelidad. Y les dice que para que cumplan la voluntad de Dios y alcancen lo prometido. Y les recuerda el pasaje de Habacuc que dice que el justo por la fe vivirá. Y también les hace ver que hay que esperar un poco, según decía también el profeta Habacuc, para esperar a lo que venía. Ahí va a aparecer el pasaje, y esta es palabra de Dios. No lo vamos a leer porque tenemos en el Evangelio bastante, un poquito tanto que compartir, y se refiere. Antes de que se me olvide, por favor, mañana correspondía Hebreos capítulo 11. Yo le pido, le aconsejo y le sugiero que lea versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y que se lo aprenda de memoria y que se vuelva parte de su vida y de su diario que hacer. Allí explica expresamente lo que es la fe. En el capítulo 4 de San Marcos, el Señor explica dos parábolas bien pequeñitas sobre el reino de Dios. Y dice así, del versículo 26 al 32. Les dijo: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. Y cuando el grano madura, mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Palabra de Dios. El Señor Jesús empieza predicando, sigue hablándoles a sus discípulos y apóstoles respecto del reino de Dios. Y dice que es como una semilla sembrada. El reino de Dios es aquella semilla que una vez sembrada
Es decir, hay una condición para que germine, para que se haga el reino de Dios. Tiene que haber una acción, ser sembrada. Una vez sembrada, crece y echa fruto. Hace la planta, germina, crece. Fíjese que en la primera parábola de la semilla que se siembra, solo hay dos acciones humanas. Se siembra y se cosecha. El que germine, el que dé vida, es voluntad de Dios. El que germine, no tanto voluntad de Dios, es la fuerza de Dios que en silencio hace germinar la semilla. Pero sabemos también que el agricultor tiene que descombrar, tiene que limpiar, tiene que regar, tiene que fertilizar para que, ¿cómo queremos ese fruto? ¿Lo queremos abundante? ¿Lo queremos jugoso? Depende de qué sea. ¿Lo queremos dulce? ¿Lo queremos, es decir, en abundancia? Entonces, no es nuestro esfuerzo tanto el crecimiento, porque dice que en silencio empieza a crecer, sino la calidad de la tierra, la calidad del corazón, porque Dios mismo la hace crecer. Nosotros tenemos que regar esa semilla, pero Dios mismo la va a ir creciendo en nuestro corazón, en nuestra tierra fértil. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a Dios a que eso crezca? Pues mire, limpiando nuestra tierra, limpiando nuestro corazón, regando la semilla con oración, con Eucaristía, con lectura de la palabra. Y aunque no veamos, y mire, y nosotros podemos esparcir semilla, debemos de esparcir semilla, de tirarla. Y aunque no veamos, va a crecer. Aunque no entendamos cómo, va a dar fruto. ¿Cómo? Con la gracia de Dios, confiando nuestro esfuerzo al poder de Dios. Fíjese que la independencia del Señor, que dice, el hombre sembró un campo de noche, se acuesta, de día se levanta, sin que sepa, crece y germina el fruto. Es decir, no podemos nosotros humanamente la manifestación de Dios, no la podemos manejar a nuestro antojo, sino que es silenciosa, pero es productiva. ¿Por qué? Porque tiene poder y es la voluntad de Dios. Y dice que, bueno, al final de los tiempos, dice que la cosecha también es voluntad de Dios. Cuando venga el tiempo de la cosecha va a ser cuando ya llegue, cuando el grano esté maduro. Otra vez, no es con cálculos humanos cuándo va a ser la cosecha. Es cuando Dios quiera. Por eso es que nosotros como católicos no andamos diciendo, no andamos predicando tiempos apocalípticos, ni estamos metiendo miedo, ni diciendo va a ser en tal fecha, falta esto, miren el cielo. El Señor sabe cuándo va a ser el tiempo de la cosecha. Y por último, mi querido hermano, en esta semilla de la mostaza que crece y que es la más pequeña y que después echa ramas, imagínense, para que aniden árboles y para que dé sombra. Es decir, la riqueza del reino de Dios no es para mí. Qué lindo, ay, qué linda la palabra, qué belleza con lo que acabo de leer. Qué lindo este salmo, es para mí. No, mi querido hermano, es para que usted dé sombra y para que otros aniden. No bajo usted, no bajo su ministerio, sino bajo la palabra de Dios. Para que sea Dios mismo. Fíjese que Ezequiel capítulo 17 y versículo 23 es Dios mismo ya poniendo y ya profetizando esta acción de Dios. Dice, al cedro del Líbano le cortaré de la copa un brote, lo tomaré, lo llevaré al monte de Israel, lo sembraré, y ese va a dar sombra para
cobertura, pues la sombra que es, y va a ser grande para que aniden muchos árboles, muchos pájaros allí. Ya está visualizando Dios Padre la profecía aquella para los pueblos, aquellos que llegáramos. Y los cedros del Líbano se sabía, eran unos cedros famosos, eran unos cedros especiales. El mismo Salomón mandó a comprar y a cortar cedros del Líbano, dice la Escritura, para el templo majestuoso de Dios. Y de ese mismo cedro va a agarrar un brote el Señor, lo va a sembrar y nos va a dar sombra y cobijo a todos los que nos acerquemos a la palabra de Dios. Dejemos al Señor el poder y la voluntad de hacer que su reino se haga grande. Yo me recuerdo mucho de y lo he compartido en otras oportunidades, de una taza que tenía mi mamá para tomar su café. Me encantaba tomar café con ella cuando ella agarraba su vaso, porque su taza decía, de un lado decía, si tu problema es grande, tu Dios es pequeño. Si tu problema es pequeño, tu Dios es grande. Y fíjese que es grande nuestro Dios para que haga germinar su semilla en mi corazón. He descombrado yo mi tierra, mi corazón, de cosas vanas, de cosas ligeras, de cosas falsas. He abonado mi corazón. Y es más, he tirado yo semilla. He sembrado, he testificado del poder de Dios. Es tiempo de hacerlo, mi querido hermano. No porque la cosecha venga, no por meter miedo de que ya viene el cortador. No, sino para dar fruto en la abundancia. Y para que otros que no han oído, que no conocen y que de repente, seguramente son tierra fértil. Son tierra buena, mi hermano, mi hermana. Pero nadie les ha tirado semilla, nadie les ha hablado del reino. Es tiempo de nosotros para esparcir semilla del Señor, para que el reino de Dios sea conocido y que el reino de Dios dé abundantemente fruto, no solo para nosotros, sino para todo el que esté necesitado, el que hambriento y que quiera y que no ha oído de la palabra de Dios. Le deseo un feliz y bendecido fin de semana y por favor, no deje de leer Hebreos capítulo 11, versículo 1 y memorícelo, hágalo vida, en su diario qué hacer. Que así sea para todos nosotros, que el Señor me lo guarde y lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.